Buenas tardes, paz de Cristo. Qué bueno lo que compartieron las dos hermanas. El conocimiento. ¿Qué decía Griselda? Que los que conocen a Dios y confían en Él, Dios los oye. Amén. No solamente que los oye, sino que obra en favor de ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Después, no solamente el Salmo que leía Griselda, sino Romanos, capítulo 8. Tremendo capítulo, el 8. Vivir en el Espíritu. Pero para vivir en el Espíritu tenemos que estar llenos de conocimiento de Dios y conocer a Dios. Y después Gloria, que obviamente no creo que se haya puesto en contacto con Griselda ni conmigo, nos trae una porción de Proverbios. Y fíjense cuando termina la canción que acabamos de cantar, lo que pone: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Nosotros tenemos que anhelar eso. El otro día, hablando con mi esposa y también con otras personas, tenemos que anhelar ser llenos del conocimiento de Dios. Pero no lo vamos a conocer si no escudriñamos las Escrituras. Amén. Es necesario leer la Biblia. Es necesario que cada vez que abramos la Biblia le pidamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos dé entendimiento. Si creemos que no somos sabios, tenemos que pedir sabiduría para poder llegar a entender y comprender estas cosas. Ayer o antes de ayer Marcos compartió un pasaje donde estaba su hermana Gabriela, que hace poco tiempo nos dejó. Ella ya está en las moradas celestiales, en presencia del Señor. Y Gabriela hablaba del sentido de pertenencia. Y el pasaje que ella invocaba era Éxodo. Éxodo, ahí nomás cuando comienza Éxodo, Moisés ve la zarza ardiendo. Sí. Y se acerca y le dice: si yo fuere a tu pueblo y tu pueblo me pregunta de parte de quién voy, ¿qué le digo? Y Dios le responde y le dice: diles que yo soy el tesoro. Diles así: yo soy, me ha enviado a ustedes. Cristo, amados hermanos y hermanas, Cristo ahora está en nosotros. Por lo tanto, si yo dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida, cuando yo ponga esa palabra en mi boca, no tengo que ser el hombre natural, tiene que ser Cristo en mí. Amén. Porque Pablo dice un par de veces: yo soy, pero no para decir yo soy el Cristo. Yo soy el último, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, pero le pertenezco a Él. Él es el gran yo soy. Yo soy un yo soy pequeño, que no tiene importancia en la grandeza de la creación de Dios. Sin embargo, para Dios somos importantes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos ama de esa manera. Somos hijos e hijas de Dios, pero yo me tengo que sentir hijo e hija de Dios. Hoy, en este tiempo, hay muchos jóvenes que no se sienten parte de su familia. No, mi papá nunca estuvo. Mi mamá tenía que trabajar. Yo me crié sola o me crié solo. Y no tienen sentido de pertenencia a una familia. Nosotros nos autoexcluimos constantemente de la familia de Dios. Porque no entendemos. No entendemos. Porque nos falta sabiduría, porque nos falta conocimiento.
la palabra y decía Gabriela, sabemos que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir. En Cristo se cumplió todo lo del Antiguo Testamento, pero para que yo conozca a Cristo tengo que conocer el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento lo declara todo, lo muestra, y el Nuevo Testamento confirma al Antiguo. Era necesario que el Antiguo Pacto terminara para poder conocer verdaderamente a Dios. Hace unos días, y los voy a trasladar a la cruz del Calvario. Hace una semana, nuestro Señor estaba colgado, pagando por el precio de nuestros pecados. Sí, Señor. Entonces, nosotros estamos en aquel tiempo, voy a hablar en presente, pero estamos en aquel tiempo. Nosotros nos reunimos como se reunieron sus discípulos, pero se reunieron y cerraron la puerta y apagaron las luces porque tenían miedo, porque no habían entendido todavía, no habían entendido qué es lo que estaba pasando. En ese mismo momento, no fue una semana después, fue esa misma noche que Jesucristo fue enterrado, que los discípulos se juntaron en el aposento alto, cerraron la puerta, apagaron las luces y estaban en silencio, orando, pero tenían miedo. Y les voy a decir algo, queridos hermanos, tener miedo es natural, tener miedo es bueno, porque nos hace estar alertas ante el ataque de cualquier enemigo. Fíjense en los cazadores. Los cazadores tratan de no hacer ruido y de acechar a la presa sin hacer ruido. ¿Para qué? Para que la presa no tenga miedo y huya. Eso es sentido de supervivencia. Es un instinto. Nosotros, como seres naturales, tenemos instinto de supervivencia. Nadie quiere morir. Pero cuando entiendo la cruz, cuando entiendo el sacrificio de Cristo, cuando entiendo las palabras de mi Señor, que dice, no hay cosa más grande que aquel que da la vida por sus amigos, porque Jesús ya le había dicho, si ustedes hacen lo que yo les mando, yo los llamaré amigos, ya no los llamaré siervos, serán mis amigos. Es más, después Pablo nos dice que el Señor le dice a él que nos enseñe que ya no somos más que amigos, porque somos hermanos. Como dijo nuestra hermana hace un ratito, Él es puesto por primogénito de muchos hermanos. El unigénito de Dios, el único Hijo de Dios, tuvo que morir para resucitar. Pero cuando resucitó ya no era más el unigénito Hijo de Dios. Ahora era el primogénito de muchos hermanos. Y yo estoy en la presencia de hermanos y hermanas de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sentido de pertenencia tenemos? Cuando me levanto le doy gracias. Cuando me acuesto le doy gracias. Cuando me golpeo el dedo con la puerta le doy gracias. Cuando salgo a la calle y pierdo el teléfono o se me caen las llaves y ando buscando, gritando, ahí le doy gracias al Señor. No, mayormente nos enojamos, nos molestamos. El Señor nos dice a través de Pablo muchas veces todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es bueno, en esto pensar. Sí, pero perdí la llave. No pienses en que perdiste la llave, porque eso te va a hacer desviar del camino. No es malo tener miedo, pero no dejes que el miedo te absorba y te haga perder del camino. Amén. Vamos a leer el primer pasaje. Juan capítulo 20, del verso 19 al 31. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, esto es un domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús
Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces le dijeron los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban todos los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y volvemos a lo que dije al principio. Tenemos que ser llenos del conocimiento de Dios para creer. Amados y amadas, es necesario que vengamos al Señor, no solamente el día de la reunión, todos los días me postro ante Dios. Sí, pero yo no puedo todos los días, tengo que trabajar. Pero tu corazón tiene que estar a los pies de Cristo. Tu corazón tiene que ser pastoreado. No solamente un miércoles para juntarte para orar o un sábado para recibir una palabra. Todos los días tengo que ir a la presencia de Dios. Señor, ayúdame para tener un tiempo. 24 horas tiene el día. 8 horas dormimos, 8 horas trabajamos y 8 horas nada. Y al Señor no le damos ni 10 ni 20 minutos. A veces nada. Hay días que le damos 5 minutos o 20 minutos porque estamos muy afligidos. Es verdad, sí, Señor. Seamos sinceros. Estamos pasando pruebas y ya es como que nos tiembla el piso. Y no, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? Cuando en la prueba es cuando más me tengo que acercar a Dios. No sé si firme. Tengo miedo, Señor. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué voy a hacer? Pero tengo que poner. Yo tenía muchas dudas. Y todavía tengo dudas. No soy mejor que nadie. Al contrario, Pablo tenía más conocimiento que todos nosotros. Sin embargo, Pablo se sentía menos que cualquiera de nosotros hoy en día. Pablo les decía, como Pedro, no me canso de escribirles lo mismo. Pero pasan los años y seguimos igual que hace 20 años atrás. No sé, algo me pasa, que no puedo caminar, que no puedo avanzar, que sigo igual, que la miseria me sigue para todos lados. A veces la miseria la generamos nosotros mismos. Así es, verdad. Porque no creemos. Gracias, Señor. Creer es fundamental. O estás esperando que se aparezca Jesús y te diga: vení, mira, meté el dedo, meté la mano acá, mira, meté la mano para que creas. Dídimo creyó, pero tuvo que tocar y tuvo que ver. Y Jesús da una palabra ahí suelta, como le dicen ahora, les gusta mucho a los apóstoles decir: yo voy a soltar una palabra, usted rebátela. Alguien que tome esta palabra que yo voy a soltar. La palabra está acá. Y la palabra nadie la puede retener.
porque la palabra es desde antes que nosotros. Pero si yo pongo la palabra en mi boca y la proclamo, y tengo fe en lo que proclamo, o la recibo con fe y creo que Dios es real, esa palabra pasa a ser parte de mi vida. Amados, Tomás no creía y había estado caminando 3 años con el Señor. Hay muchos de nosotros que hemos caminado muchos años en el camino del Señor y todavía nos cuesta. Pero los invito a que, como dijo toda esta noche el Señor a través del Espíritu Santo, dijo, tirale el espacio, así sigue a la que sigue. Porque lo dejé plantado y me olvidé de avisarte, perdón, estabas esperando que te avisara. En la noche del mismo primer día, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas con miedo. Jesús entra y los saluda. No se olviden que el domingo temprano había ido María Magdalena y ya había encontrado la sepultura abierta. Y Jesús se le apareció, pero María Magdalena no lo reconoció primero. Lo reconoció cuando él la llamó por su nombre. Ella creía que era el jardinero del lugar. A la noche se le apareció a los discípulos, que estaban con miedo. Hoy Jesús viene a tu vida y te dice, no tengas miedo. Paz a vosotros. Y esa palabra paz me lleva a lo que le dijo a los discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y mi paz no es como la que da el mundo, mi paz es más grande. Amén. Pero nosotros tenemos que creer. ¿Por qué? Porque cuando creemos en nosotros hay algo que empieza a moverse. Nuestro espíritu es renacido, es fortalecido, empieza a crecer. Y cuando empezamos a crecer, empezamos a vivir realmente como quiere Cristo que vivamos en Él, vamos a empezar a tener unidad. Por eso vamos a leer el pasaje de 1 de Juan, capítulo 1, verso 1 al 7, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Casi como que está repitiendo lo mismo del Evangelio, del capítulo 1 de Juan. Dios, la palabra, el verbo, era con Dios, estaba en Dios y era Dios. Pero esta palabra se manifestó, vino a nosotros y creció entre nosotros, en la persona de Jesucristo. Y ellos lo conocieron, por eso dice: lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que les hemos anunciado desde el principio, son estas cosas. Lo que Tomás le costó creer, es lo que Juan nos está diciendo. Que no solamente tenemos que creer en Él, sino que al creer en Él nosotros vamos a tener comunión con ellos y ellos con nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Jesús está en cada uno de nosotros. Entonces va a ser lo mismo, es lo mismo que yo esté con el vecino de afuera que esté con uno de ustedes. No, porque con ellos, a menos que ellos sean creyentes, no me unen lo mismo que me unen ustedes, que somos hijos de Dios.
que en nosotros está el Espíritu Santo. Hoy hay muchas congregaciones que le han cambiado algunas palabras. Tenemos el mismo ADN. No, humanamente no, espiritualmente sí. Humanamente seguimos teniendo cada uno su ADN. Somos individuales. Pero en Cristo pasamos a ser uno junto con Él. El mismo ADN espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se replicó en todos los que creyeron. Y es el mismo Espíritu que tiene Cristo y que tiene Dios. Por lo tanto, ahora tenemos una unión con el Padre. Hay un sentido de pertenencia al Padre. El Padre y el Hijo me pertenecen, pero yo les pertenezco a ellos. ¿Por qué me pertenecen? Porque están en mí. Pero en realidad, yo les pertenezco a ellos. Ellos hicieron morada en mí para que yo les perteneciera. Para que yo pudiera tener esa salvación por la que ellos mandaron a Jesús a padecer en la cruz. Amén. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos. Hoy miraba uno de esos, ahora se llaman reel, un pedacito de video, y lo escuchaba a un hermano en Cristo que decía: ¿cuántos de nosotros mentimos cuando cantamos? Cantando alabanzas, ¿cuántos mentimos? Muchos, casi todos. Porque cantamos la de Marcos Witt, temprano yo te buscaré. ¿Qué dice esa canción? Temprano yo te buscaré, en madrugada yo me acercaré a ti. Y cuando suena la alarma temprano que me tengo que levantar a orar, la apago y sigo durmiendo. Estoy mintiendo, pero en la iglesia la canto: oh Señor, tócame. Es verdad. Y nos imaginamos madrugando y buscando y todo. En ese momento, oh sí Señor, me voy a levantar súper temprano, antes de irme a trabajar voy a orar 1 hora, Señor, y me voy a... Pero cuando llegamos y nos levantamos, me tengo que ir a trabajar, me dormí, llego tarde al trabajo, gracias Señor, y arrancamos. Hay muchas canciones que nos dicen cómo tenemos que hacer y nosotros las cantamos re contentos y sentimos la presencia, pero ojo que a veces son las emociones, pero en realidad si viviéramos como cantamos, qué distinto viviríamos, qué distintos seríamos. ¿Cuánto conocimiento tendríamos del Señor? ¿Y cómo veríamos la gloria del Señor? Aún haciendo lo poco que hacemos, vemos la gloria de Dios. Haciendo, exactamente, por misericordia, porque Dios nos ama. Hace unos años, cuando yo estaba de presidente del Consejo Pastoral, se vino lo que fue la famosa pandemia y nos juntábamos en las casas, medio de contrabando. Yo ni me imaginaba lo que iba a pasar 4 años después. Ni me lo imaginaba. Que me llamen por teléfono hace 4 años atrás y me digan: vos sos un fariseo, un hijo de babilónico, que estás con el gobierno, politiquero, que esto, que lo otro. Hoy me estaba poniendo el techo esa persona. Estábamos reunidos en casa y uno de las personas, Daniel, dice: se está buscando que le peguen una trompada. Dios tenga misericordia de él, le dije en ese momento. No me olvido de las cosas, lamentablemente tengo esa memoria. Dios tenga misericordia de él, porque yo no lo estoy lastimando a él ni ofendiendo, sino que estoy haciendo lo que tengo que hacer en este tiempo de pandemia. Que hay que ir a prenderle fuego en la casa de gobierno para que nos abran las iglesias. Oye, esa persona
con un grupo de albañiles, me estaban poniendo el techo de mi casa. El techo del futuro comedor. Y hablando con él, me dijo, y cuando tengas las cosas, venimos y te ponemos las cargas y te vamos a revocar y te vamos a ayudar a terminar esa parte. Pero ¿cuánto te tengo que pagar? Nada. Porque esto lo hacemos como para el Señor. Es una bofetada para mí. ¿Qué es lo que está haciendo Walter? Nosotros trabajamos de lunes a viernes, Luis, nada más. El sábado vemos a los hermanos o hermanas que tienen una necesidad y si están construyendo, nosotros sabiendo lo que hacemos, si ellos tienen las cosas, nosotros vamos y los ayudamos. Y si hay que levantar una pared, la levantamos, y si hay que pintar, pintamos, y si hay que poner un caño, lo ponemos. Pero no para cobrar, sino para ofrenda, como ofrenda para el Señor. Dios. Es un equipo, están armando un equipo para ayudarse unos a otros. Hoy les contaba esto a Lili, la esposa del pastor Omar Nichuk, y me dijo, los menonitas hacen lo mismo, Luis. Y hay una película que es recomendable que la vean, donde trabaja Harrison Ford, que él queda en una colonia Amish, donde se muestra cómo viven. Y hay un matrimonio jovencito que se casaron. No tienen casa, no tienen nada. Entonces toda la comunidad lleva la madera, lleva las tablas, y le armaron la casa al nuevo matrimonio. Le dan una parte del terreno del padre y le construyen la casa. Los menonitas hacen lo mismo. Fíjense si nosotros viviéramos como cristianos. Si tuviéramos comunión unos con otros. A veces, no, pero ese es medio complicado. Y si yo me pongo a mirarme y me pongo a examinarme, no quiero andar en tinieblas y decir que soy hijo de la luz. No quiero que haya tinieblas en mi vida. Al contrario, quiero ser luz, igual que es luz mi Padre y es luz mi hermano, Jesús. Yo quiero tener comunión con ellos y quiero que ellos tengan comunión conmigo. No quiero ser hallado mentiroso. Entonces Dios tiene muchas formas de taparle la boca a sus hijos y decirle, vos estás juzgando y tenés muchos prejuicios. Cuando ames como yo amé, cuando mires como yo miré, vas a ver las cosas muy distintas. Por eso tenés que conocerme más. Por eso tenés que buscarme más. Por eso tenés que venir más a mi presencia, dice el Señor. Estoy pasando necesidades. Yo estoy pronto a socorrerte, pero no crees y dejas que el miedo te aturda y dejas de creer. Cree solamente, le dijo Jesús a María. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Sí, Señor, yo creo, le dijo María. Yo creo que tú eres el Cristo, que había de venir. Pero a veces nosotros nos quedamos con el razonamiento y nuestra fe queda a un costado. Yo tengo que creer con fe, con la fe de Cristo. Porque la fe de Cristo triunfó. La fe de Cristo es superior a cualquier otra. Por eso la palabra dice, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es la fe de Él la que a mí me da fuerzas. Es la fe de Cristo la que me proclama hijo de Dios. Es la fe de Cristo la que me hace tener sentido de pertenencia. No, pero yo soy de Cecilia, estoy casado con ella. Yo soy de Cristo. Ella es de Cristo. Hay una compañera mía de trabajo, y con esto cierro, que me dice, porque yo la cargo y le digo, María Adela de Briasco, yo no soy de Briasco, yo soy Rodríguez. Yo no soy de Briasco. No, vos sos de Briasco.
porque habrías puesto esposo. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice Pablo? Ahora ya no sos más dueño de tu cuerpo es de tu esposa. Y a la esposa le dice, ya no es más tu cuerpo es de tu esposo. Pero eso cuando Cristo vive en nosotros, cuando Cristo está firme en nosotros, podemos decir esas cosas. Mientras tanto no, mientras tanto seguimos siendo individuales. Lo que me importa es lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo sueño, quiero alcanzar mis cosas. Entonces, no estoy viviendo en comunión, no estoy viviendo en comunidad, no soy parte del cuerpo de Cristo, aunque crea que sí, no lo soy. ¿Por qué? Porque no he podido quitar el egoísmo de mi corazón. Sigo anhelando lo mío, ya no anhelo lo de los otros. Y hoy este hermano me sorprendió, porque él está anhelando levantar un comedor para mí. Él está apoyándome y dice, no Luis, no te preocupes, dice, en la medida que podamos ayudarte, te vamos a ayudar. Porque esto es para servir a Dios. Que el Señor nos haga ver como Él vio, nos haga sentir como Él sintió, nos haga pensar como Él pensó, y aún, y mejor todavía, no solamente perdonemos, sino amemos como Él nos amó. Pero me lastimó, pero yo lo amo igual. Amén, gloria a Dios. Me maldijo, yo lo amo igual. Él lo hizo. Y el ejemplo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida está acá. Está escrito. Está escrito el manual, está escrito lo que necesitamos saber. Ya todas las cosas nos han sido dadas para vivir como Dios quiere que vivamos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra que es el Hijo. Hoy, dice Hebreos 4, hoy el Señor nos habla, Hebreos capítulo 2, nos habla a través del Hijo. Antes hablaba a través de los padres y los profetas. Hoy Dios nos habló a través del Hijo. Y la Biblia, cuando miramos la última hoja del Apocalipsis, dice que se cerró, que no se puede agregar ni se puede quitar. Amados, hay mucha gente todavía que anda diciendo que Dios le está diciendo cosas nuevas. Tengamos cuidado. Cuidémonos unos a otros. Amén. No nos olvidemos. Creer es fundamental. ¿Por qué? Porque creer nos lleva a tener comunión con Él. Y si tenemos comunión con Él, entonces vamos a andar en la luz y vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y como dice ahí cuando termina ese pasaje de Juan, que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bueno que es Dios. Porque dice, si andamos en luz, tenemos comunión con Él. Y los unos con los otros, nos tenemos que preocupar unos por otros. En la medida de lo posible y cuando sea posible, ayudarnos, sostenernos, alentarnos. No bajes los brazos. Estoy orando por tu vida, pero no solamente estoy orando por tu vida. Apenas pueda, voy y te ayudo, o te abrazo, o oramos juntos, te comparto una palabra. Y si tengo algo material que lo pueda ayudar, si lo tuviera y lo puedo ayudar, bien aumentarse. Amén. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo te pido en esta noche, Señor, por la vida de Olivia Marolio, de 6 meses, que está internada en Buenos Aires. Señor, en esta hora unimos nuestra oración y nuestro clamor por esta bebé para que tú puedas hacer la obra, Señor. Te pedimos, Señor, que no hagas lo que te pedimos nosotros, sino que hagas lo que tú tienes que hacer. Tú sabes lo que debes hacer con Olivia. Te pedimos que se haga tu voluntad. Porque tu voluntad
es agradable y perfecta. Amado Dios, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por la vida. Gracias por el trabajo. Gracias por la salud. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has acompañado. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo por cada uno de los que estamos en este lugar, para que podamos, Señor, creer. No ser como Tomás el Dídimo, sino creer, Señor. Como dijo Jesús, bienaventurados los que creyeron sin ver. Y nosotros, Señor, no hemos visto nada, pero hemos oído la palabra. Tu Espíritu Santo ha venido, Señor, y nos ha sellado. Y hemos creído la palabra, y hemos creído en el Evangelio, y hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, que viniste para predicar el Evangelio, para morir en la cruz por nuestros pecados. Moriste y al tercer día resucitaste. Y viniste, Señor, y te mostraste a tus discípulos. Y viniste, Señor, y levantaste a Pablo como el apóstol, Señor, a los gentiles. Y gracias a Pablo, hoy nosotros podemos estar aquí, Señor, predicando tu palabra, siendo enseñados por tu Espíritu Santo, ya no por boca de hombre o boca de mujer, sino a través del Espíritu Santo, porque tú, el Espíritu Santo, nuestro Señor y Dios, también dice en su palabra, ya no le enseñará cada uno a su hermano, sino que yo pondré en sus corazones mi palabra y los guiaré hacia toda la verdad. Padre, gracias por la vida de Jesús. Gracias por la muerte expiatoria en la cruz del Calvario y gracias por darnos tu Espíritu Santo, el cual nos guía hacia toda la verdad que es tu palabra. Gracias, Dios, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida del pastor Walter, por sus empleados, por Jonathan, por el San Juan. Señor, te ruego para que ellos sean bendecidos por Esteban, para que ellos sean, Señor, vean la multiplicación a través de sus vidas, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Te ruego en el nombre de Jesucristo que esos jóvenes puedan congregarse, Señor, y puedan conocerte a ti, el Dios y Padre de todos nosotros. Te ruego para que ellos, Señor, puedan ver la gloria de tu nombre. Padre, gracias. Te doy gracias por Vicky, por Salvador, por Vanina, por Jonathan. Padre, en el nombre de Jesucristo, por la familia Urichuk, por todos aquellos que fueron al cumpleaños de los niños. Señor, gracias por esas criaturas que también nos enseñan a amar sinceramente. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos nuestro andar en tus manos, nuestro caminar, nuestro trabajo. Señor, aún lo que no tenemos, que hemos perdido, y lo que tenemos, Señor, que podamos ponerlo a tus pies. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gloria.